quiero comenzar este video contándote una anécdota, una historia real. Hace muchos años vivíamos en una ciudad y en esa ciudad el Consejo de Pastores había organizado la visita de una banda cristiana, una banda de música que llegaría en el transcurso del siguiente año. Si más o menos sabés de qué estoy hablando, si participás de algún tipo de consejo de pastores o alguna organización que nuclea las iglesias de la ciudad, te imaginarás el revuelo que eso causó. Para bien, ¿no es cierto? En los siguientes meses hubo mucho trabajo para prepararnos una visita tan importante, una banda que es muy reconocida, que escuchamos sus canciones, cantamos muchas de sus canciones en nuestras iglesias, o por lo menos en aquella época, creo que todavía sigue siendo así. Traerlos de Centroamérica es un esfuerzo y una inversión muy grande, así que había que organizar cómo iba a ser la logística. Las iglesias comenzaron a comprometerse con apoyar a través de donaciones, pero también con distintos trabajos para recaudar fondos. Además iban a venir iglesias, hermanos que participaban de sus congregaciones en el interior de la provincia y de otras provincias aledañas, entonces también había que pensar en eso. Ya que la banda viene de tan lejos y que es una visita tan importante, se organizó que fuera de 3 o 4 días, con diferentes actividades, una vez para jóvenes, otra con un enfoque más evangelístico, talleres, charlas para pastores, ministraciones especiales. Bueno, creo que sabés de qué se trata, ¿no? Una revolución realmente. Muchos de los pastores que no participaban del consejo comenzaron a hacerlo en esa oportunidad. Eso también ocurre. Había que pensar, se alquiló o se pidió, se solicitó un estadio de fútbol que había que pagar, no era un alquiler exactamente, pero había que cubrir ciertos gastos, así que era una inversión muy grande. Pensar en la organización dentro del estadio, quiénes van a ser las personas que van a servir allí, evitar accidentes, guardias de seguridad, quiénes van a cuidar el estacionamiento. Bueno, ¿sabés de qué se trata? Un movimiento tremendo. Porque, claro, viene este grupo, este ministerio, estos hermanos que tienen un testimonio muy bueno y que su ministerio goza de mucha trayectoria, así que había que aprovecharlo. Era una cosa, una revolución realmente en las iglesias de la ciudad. Entre los pastores estábamos todos muy involucrados en eso, porque se aproximaba el tiempo y los meses pasaban, cada vez surgían más detalles, había mucho entusiasmo, expectativa al respecto. Por aquel tiempo yo trabajaba en un negocio secular, fuera de la iglesia, una empresa, y al mismo tiempo que dentro del mundo evangélico había tal revolución, mis compañeros de trabajo no tenían ningún tipo de interés ni de conocimiento acerca de lo que estaba ocurriendo. No sabían quién era la banda, no conversaban del tema, no había ninguna revolución ni expectativa ni nada por el estilo. Cuando se acercaba la fecha en la que este grupo llegaría a la ciudad, como se habían puesto carteles, pasacalles, anuncios, folletos, en una ocasión escuché que ellos estaban comentando, uno de mis compañeros de trabajo había llegado en el colectivo, en el ómnibus, hasta el trabajo, y comentaban, ¿viste que hay un evento en el estadio de fútbol de tal equipo, de aquel club? Parece que tiene que ver con algo de los evangelistas, dijo, pero no me lo preguntaron a mí, a pesar de que ellos sabían de mi fe, yo les había hablado del Señor, habíamos tenido conversaciones en repetidas oportunidades acerca de la fe y demás, pero tampoco es que me preguntaron de qué se trata, qué es, quiero saber. La verdad, un total desinterés proveniente del desconocimiento. Claro, lo que para nosotros era importante y trascendente, para ellos no, porque ni siquiera saben quién es la banda que llegaba a la ciudad. Para nosotros era una visita extraordinaria, pero para ellos no era nadie. Y tal vez pienses, bueno, pero eso es lógico. Y sí, justamente ese es el tema y es el punto que quiero tratar con vos en este video. Esto te lo cuento por dos razones. En primer lugar, porque a veces nosotros como iglesia hacemos cosas que creemos que son importantes para el mundo, porque lo son para nosotros, porque nos llaman la atención, o como en este caso, hay personalidades que son importantes y valiosas y reconocidas en el mundo evangélico, pero que fuera de las iglesias
nadie los conoce, no saben quiénes son. Pero también quiero pensar un poco en los que están del otro lado, los invitados. No sé, en el caso de este grupo particular no los conozco personalmente, entonces no sé cuál habrá sido su reacción. Pero sí conozco algunos hermanos y ministerios que alcanzan cierto grado de fama dentro del mundo evangélico, de reconocimiento, de prestigio. Y esa fama es algo confusa, porque nos conocemos dentro de las iglesias en el ámbito cristiano, pero fuera de eso no somos nadie. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Y no estoy hablando solamente de que alcancemos fama o reconocimiento a nivel mundial y que seamos reconocidos por distintos países. ¿Qué tal cuando alcanzamos cierto reconocimiento entre las iglesias de nuestra ciudad, por ejemplo? Tal vez porque desarrollamos un ministerio innovador o eficiente o por la razón que sea. Y en nuestra ciudad se comienza a hablar de nosotros y de la iglesia y de lo que estamos haciendo. Mirá, tengo conocidos y algunos hasta amigos que son muy reconocidos en el ámbito cristiano, pero se mantienen muy sencillos. Y puedo hablar con ellos, de vez en cuando intercambiamos un audio de WhatsApp y saben quién soy, saben de mis hijas, y yo les pregunto por ellos y me cuentan, charlamos, y si coincidimos en algún lugar físico, en una ciudad, por la razón que sea, nunca falta el momento de que me llamen y me digan, podemos juntarnos a tomar un café, queremos vernos, queremos charlar. A pesar de ser reconocidos en otros países, y por supuesto yo no lo soy, pero no se olvidan de dónde vienen y quiénes son realmente. Y me recuerda a las palabras del apóstol Pablo. Téngannos los hombres por servidores de Dios. Que nos conozcan por servir a Dios y no por otra cosa. Y se han mantenido en la sencillez. Pero también tengo que lamentablemente contarte que hay otros hermanos, conocidos, creyentes, líderes en diferentes áreas de la iglesia que han alcanzado cierta fama y reconocimiento. Por ahí la palabra fama no les gusta, pero es eso, es fama, al menos dentro del mundo evangélico, y que lamentablemente ya no es tan fácil coincidir con ellos. A veces no responden una llamada, o me ha ocurrido casos donde les envié un mail para solicitarles algo y me respondió su secretaria para decirme que aquel líder en cuestión no tiene tiempo de contestarme un mail y por eso la secretaria tiene que hacerlo. Es un poco triste, la verdad, es bastante triste, que esa fama, ese destello de gloria, esa impresión, nos ciegue, nos nuble el juicio de quiénes somos realmente y para qué estamos acá y en qué consiste lo que hacemos. Estaba leyendo estos días la historia de Salomón y leí Primera de Reyes, y en el capítulo 10, en el versículo 1, hay una expresión, un pasaje que me llamó mucho la atención. Es el relato de cuando la reina de Sabá visita a Salomón y dice la Biblia que ella escuchó acerca de la fama de Salomón y de cómo a través de esa fama él glorificaba al Señor. Más allá de por qué Salomón llegó a ser famoso. ¿Por qué? Bueno, porque pidió sabiduría a Dios. Cuando el Señor le ofrece cualquier cosa que pudiera querer, Salomón piensa con sensatez, con equilibrio, con los pies sobre la tierra y dice, yo quiero sabiduría. Y esa sabiduría trajo aparejada muchas otras cosas que terminaron en riquezas y mucha prosperidad y paz en el reino de Salomón. Y esa es la razón ulterior por la cual Salomón alcanza fama. Pero, ¿qué hacía con la fama? Es el punto. La fama con la cual él glorificaba al Señor. Las Biblias que generalmente usamos, Reina Valera 1960, dice la fama en el nombre de Jehová. Otras versiones traducen como te lo dije recién. Qué bueno es pensar en Salomón y cómo, por lo menos al principio de su reinado, después las cosas cambiaron para él, pero al menos al principio, estaba con los pies en la tierra y estaba muy consciente de que lo que había alcanzado, no solo la riqueza, la prosperidad, el bienestar de su reino, sino el reconocimiento del cual él gozaba, también venían del Señor. Y con esa fama glorificaba a Dios. Y a veces cuando charlo con algunas personas que han alcanzado cierto reconocimiento, suelen pensar como, bueno,
con mi fama, al hacer entrevistas o al tener redes sociales, glorifico a Dios porque pongo en mis estados o en mis historias de Instagram, publico versículos bíblicos y cuando me hacen una entrevista siempre hablo de Dios. Bueno, puede ser. A mí me parece que es una manera todavía muy superficial y efímera de glorificar a Dios con la fama. Hoy con las redes sociales, cualquier influencer reúne 25.000 seguidores y puede hablar de lo que quiera. No todos glorifiquen al Señor. Así que solo compartir de Dios en las redes sociales no es suficiente. ¿Qué más puedo hacer cuando el Señor me da cierto reconocimiento? Les compartía esto a algunos jóvenes de la iglesia, si les gustaría ser famosos. Y muchos me dijeron que sí, y que por buenas razones. Y entonces el punto es este: ¿y qué vas a hacer con la fama? Recuerdo que hace un tiempo atrás, todavía hoy muchos quieren ser jugadores de fútbol, porque en Argentina y en nuestros países latinoamericanos jugar al fútbol es una de las profesiones más anheladas, profesionalmente me refiero, ¿no? Y muchos de los jóvenes o adolescentes que querían ser jugadores profesionales de fútbol no tenían en su mente, estoy hablando de los cristianos, no tenían en mente o una idea clara de cómo glorificar a Dios a través de eso que elegían, ¿no? Hacer un gol y levantarse una remera, puede ser. Usar una vincha que diga Jesús es el rey, puede ser, pero ¿eso es todo? ¿Qué vas a hacer con la fama? Y lo que les planteaba a estos jóvenes también te lo planteo a vos. Cuando tenés cierto reconocimiento en tu barrio, en el colegio, en el trabajo o en la iglesia de la ciudad, como te dije recién, quizás tu congregación ha crecido o está trabajando con los niños de una manera muy eficiente o con los jóvenes, o estás trabajando para sacar gente de las drogas y te está yendo bien, Dios está respaldando y la ciudad conoce ese ministerio y dicen, allí en aquel barrio hay una iglesia, hay una congregación, hay un hermano, un líder, lo que fuera, un pastor que está haciendo las cosas bien en esto. ¿Y cómo es tu reacción cuando se te empieza a reconocer? ¿Sos accesible a las personas que te quieren conocer? ¿Tenés tiempo, sacás tiempo de tu agenda para ayudar a otros que se acercan a preguntar cómo estás haciendo? O también tenés esta costumbre de, bueno, que respondan mi mensajero, mi secretaria, mi secretario, porque yo no tengo tiempo para hacer las cosas. Bueno, en asuntos importantes los atiendo yo, pero los asuntos menos importantes que los atiendan otros, porque bueno, es el ejemplo de Moisés, ¿no? Es lo que Jetro le dijo a Moisés. No, mi hermano, estamos hablando de otra cosa, de qué tan accesibles somos para las personas. Mira, si Salomón no te convence, quiero ponerte un ejemplo más, capaz que este sí te venga bien, el ejemplo de Jesús. ¿Había alguien más reconocido que Jesús durante esos 3 años de ministerio en Palestina? Estaba revolucionando todo. La sociedad, la gente escuchaba que Jesús estaba en un lugar y corrían para ver dónde estaba. ¿Alguna vez leemos al Señor Jesús que no tuvo tiempo para la gente? ¿O que el sermón de esta tarde lo va a dar Pedro porque él estaba demasiado cansado? ¿Es cierto? Sí leemos de Jesús que trata de apartarse frecuentemente de la multitud para pasar tiempo a solas con el Padre en oración o para estar con sus discípulos porque tenía que prepararlos para cuando él no esté y estaba cumpliendo esa función de transmitir el legado. Esas cosas, claro que son ciertas, que son buenas, pero te estoy hablando de otra cosa, de cuando la fama nos nubla el juicio y nos creemos o pensamos, sin quererlo incluso, porque no estoy cuestionando las intenciones, pero de repente pensamos que somos alguna clase distinta, algún nivel superior, que nos hemos convertido en personas inalcanzables, incluso para los miembros de nuestra propia congregación. Te cuento esta última anécdota y ya cerramos el video acá. Hace unos años estaba trabajando en una iglesia muy grande de una ciudad de Argentina y pedí una cita con el pastor que ya nos conocía, ya sabe quiénes somos, éramos parte de su equipo de trabajo, pero había una situación que yo necesitaba resolver en mi vida personal y le pedí charlar con él. Y me dijeron, tenés que pedir una cita con la secretaria y la secretaria te va a decir para cuándo. Y me dieron una cita a 2 meses hacia adelante. ¿Lo podés creer? Pasó el tiempo y después de algunas semanas me llaman por teléfono, era la secretaria de la iglesia, diciéndome, se liberó un día en la agenda
y el primero que está en la lista, solicitado, está en la lista de espera, sos vos. ¿Querés? Para esto ya había pasado un mes y pico. Me dice, ¿querés que te agendemos en esta charla con el pastor? Para cuando me dieron la cita yo ya había resuelto la situación, ya había pasado, por lo menos se había tranquilizado todo. Qué lástima, qué pena llegar a destiempo, no estar disponible, no ser accesible para las personas, porque la fama, porque las obligaciones, porque tenemos responsabilidades que cumplir, viajes, agenda, porque tenemos que ir allá y capacitar y predicar y cantar y tocar y grabar discos y nos olvidamos que el Señor en realidad viene a buscar gente, la iglesia se compone de personas y no de otra cosa, y tenemos que estar para eso. Y por sobre todas las cosas, porque mucho de lo que hacemos creyendo que es importante, el mundo no tiene idea, ¿eh? La gente no creyente en nuestra sociedad no está ni enterada de lo que estamos haciendo. Sería bueno repensar esas cosas, replantearnos un poco nuestras prioridades y pensar si la fama no nos está nublando el juicio. Pensá en Salomón, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. La fama con que él glorificaba al Señor. Quiero leerte en los comentarios para saber qué pensás. Abajo están los enlaces para seguirme en mis redes sociales. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo video.